Lo decíamos al comenzar esta segunda hora, uno de los temas más importantes de estos días son las residencias de mayores. Queremos saludar a Emilio Carrasco, director de comunicación de Lares. Buenos días, señor Carrasco. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, un placer escucharos. Un placer saludarle. Comentamos que es uno de los focos de atención, evidentemente lo hemos visto todos en todos los medios de comunicación, y ahora Lares solicita algo a los 4 vicepresidentes del gobierno. Cuéntenos, señor Carrasco, por favor. Sí, evidentemente les solicitamos que no olviden a los mayores que están en nuestras residencias, que desafortunadamente está siendo el grupo más afectado por esta terrible pandemia, que desde hace 6 semanas, ya estamos en la 7ª, pero desde mucho antes no han recibido por parte de las administraciones públicas el trato que necesitábamos a través de legislación y a través de materiales para sus cuidadores. Y ahora, en este momento en el que se intuye que en algunos territorios, en Aragón, pero también en el resto de España, que las cuestiones empiezan a estar un poquitín más controladas, pues que se piense que nuestros mayores son ciudadanos de pleno derecho y que necesitan también calidad de vida. Tenemos que cuidar a nuestros mayores en su salud física, evidentemente contra el COVID-19, contra este terrible coronavirus, pero también con otras patologías, que hay muchos que felizmente no están contagiados y tienen otras patologías, frutos de la edad, y desde luego algo que desde los valores de la Federación Lares es fundamental, que es el trato humanizante, y eso que no tiene que ver con la salud física, pero sí con la salud emocional y la salud anímica, ¿verdad? Uh-huh. En su nota de prensa señalan 12 razones para obligaciones ineludibles de los poderes públicos con el objetivo de un cuidado humano y respetuoso con la dignidad de las personas que viven en residencias de mayores. Si le parece, Emilio, vamos a ir desgranando estas 12 razones, por favor. Por favor. Sí, bueno, básicamente el elemento central de todo ello es que nosotros entendemos que en las residencias de mayores donde ha entrado el COVID es obligado la distribución de nuestros residentes y de nuestros trabajadores para cortar todas las cadenas de contagio. Solo faltaría, y nosotros lo hemos hecho a pesar de que no hemos recibido el apoyo en forma de material. Era muy difícil sin EPI, sin material de aislamiento, poder aislar a nuestros mayores de nuestros profesionales que tienen que dar ese trabajo esencial. Y es verdad que según van pasando los días, según van pasando las semanas, pues desafortunadamente en ocasiones por tristes finales y en otros porque se han recuperado, ese ya no es el problema. El problema es que después de más de 40 días hay muchos mayores que no han sido positivos, que no tienen riesgo de contagio si mantenemos las medidas sociales de distanciamiento y además en sus residencias, que conviene recordar que las residencias son hogares, no son hospitales, y son los hogares de nuestros mayores. Hay a veces zonas al aire libre, jardines magníficos, incluso salones magníficos donde, insisto, se pueden respetar las distancias sociales para evitar cualquier riesgo, y no podemos desaprovechar esa oportunidad y en una norma que establece café para todos, pues mantener aislado más de 40 días, por ejemplo, a un mayor en su habitación, una habitación de 10, 15 metros cuadrados, ¿no? Es inadmisible. Todo va relacionado a, por favor, no se olviden de nuestros mayores, esa generación que lo ha dado todo por la sociedad que tenemos ahora y que en los años de su máxima madurez están siendo víctimas de un trato que les hace la vida muy, muy difícil. Yo les hago ver a ustedes y a todos sus oyentes cómo le podemos explicar a una persona que no ha sido positivo, que no tiene riesgo de contagio porque en esa residencia no ha entrado el coronavirus, cómo puede estar aislado en su habitación. Ya no le digo si me refiero a personas con deterioro cognitivo, todos lo tenemos en nuestra memoria. ¿Cómo le explicas a una persona con deterioro cognitivo que está aislado en su habitación? Las residencias de mayores son hogares, no son hospitales, y el objetivo de las residencias de mayores es la socialización, es decir, justo esta sobrepena añadida que en muchos casos por normativas que no han tenido en cuenta las residencias de mayores, ahí está el punto principal, pues se ha establecido una especie de café para todos y desafortunadamente el café para todos no muestra la sensibilidad que necesitamos para que nuestros mayores, con o sin COVID, no se deterioren más en un aislamiento que todos entendemos que es un trato cruel, ¿no? La dignidad de la persona, que sería fundamental en este caso. Sin duda.
sin duda. Es que esa es la clave. Nuestros mayores son mayores, pero no son tontos. Nuestros mayores son ciudadanos de pleno derecho, y nuestros mayores escuchan la televisión, ven la televisión, escuchan la radio, incluso leen a través de los sistemas que todos disponemos, y claro, es muy difícil hacer entender a estas personas por qué, si no hay riesgo, se sigue manteniendo un aislamiento, ¿no? Y desde luego, igual que se ha demandado con los niños, y nos parece absolutamente razonable, tenemos que irnos al ámbito de los mayores para que no se produzca un deterioro añadido. No están falleciendo de coronavirus, pero muchos de ellos están desafortunadamente falleciendo de soledad. Y realmente hay casos absolutamente crueles. Para nosotros, por ejemplo, le pongo un ejemplo muy gráfico, ¿no? Desafortunadamente hay personas de mucha edad que por causas naturales fallecen, ¿no? Y no tienen COVID. Bueno, pues no se ha permitido el acceso para esa despedida, para el trato digno, para el duelo compartido. Es un derecho fundamental, desde luego del mayor, que está en su despedida, pero también de los familiares, ¿no? Y entendemos que en esta sociedad que ha sido atropellada por esta pandemia y de normas y marcos jurídicos tremendamente sesudos, algunos, que no todos, no se puede obviar eso, no se puede olvidar que nuestros mayores, que las familias, todos tenemos mayores, necesitamos seguir siendo por encima de todo personas, y ese es el valor que defiende el Ares, ¿no? El trato de persona, el cuidado, el mimo. No somos hospitales, somos hogares, y ahí es donde están nuestros mayores, en sus casas, en sus hogares, que son nuestras residencias. Uh-huh. Se puede decir más alto, pero más claro, ¿no? O sea, lo ha dejado perfectamente. Emilio, ¿qué medidas se plantean desde el Ares que habría que tomar a partir de ahora? Sí, yo creo que es fundamental que se tome conciencia en la sociedad de este problema que se está generando. Nosotros desde incluso una semana antes de esa terrible pandemia, que es terrible desde todos los puntos de vista, ya avisamos de cuáles eran los procesos que íbamos a vivir. Y no es porque seamos los más listos del mundo, simplemente porque vimos el ejemplo de China, empezábamos a ver lo que estaba sucediendo en Italia, y nosotros, la Federación Lares, formamos parte de la red de envejecimiento europea. Es una asociación internacional muy potente que ya nos avisó, ¿no?, de todos los procesos por los que íbamos a pasar, ¿no? Ahora llega este proceso. El proceso es que siempre que sea posible, con la confianza de los profesionales de las residencias, créanme, son auténticos fueras de serie. A nosotros no nos gusta la palabra héroes y heroínas. Están haciendo lo que han hecho siempre. Lo que ocurre es que ahora con mayor foco mediático, ¿no? Pues que confiemos en nuestros profesionales, que confiemos en nuestros directores de residencias, en ese cariño, y que según las circunstancias de cada residencia, desde el sentido común y desde el cumplimiento de todas las prevenciones sanitarias, pues por ejemplo nuestros mayores puedan salir al jardín. Que hay jardines maravillosos, que les dé este sol primaveral o este vientecito que a veces todavía hace fresquito, ¿verdad? Bueno, pues que puedan recibir eso que en cualquier otro colectivo se da por obvio, y que nuestros mayores, pues porque todavía el gobierno no ha dado una solución para nuestras residencias, pues no lo están dando. Eso es lo que pedimos, y nosotros estamos trabajando ante la opinión pública para que se escuche la voz de nuestros expertos, de la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología, de todos los organismos que tratan a la condición de mayor no como una debilidad, sino como un tratamiento que requiere evidentemente unas especificidades, ¿no? Y estamos en eso, que no se mantenga por más tiempo esa especie de miedo absolutamente reverencial, pues porque los mayores son ciudadanos de pleno derecho, y si no tienen COVID, tienen todo el derecho del mundo a socializar, incluso con sus familias. Y allá donde sea posible, insisto y repito, sin el más mínimo riesgo sanitario, como se está haciendo en otros órdenes, pues que se permita la realización de esas visitas y de esos contactos, ¿no? Uh-huh. Comentaba, señor Carrasco, lo de los jardines. Es uno de los bienes más preciados en el confinamiento. La casa que tiene un jardincito es claro, donde se puede disfrutar y donde están todos bien. Sin embargo, por lo que está comentando, en las residencias que lo tienen, ese bien se queda como perdido. Sí. Se ha tirado por la calle de en medio. Y le puedo decir que nosotros tenemos muchísimos ejemplos de residencias que, como han tenido 3 positivos y eran 60, se ha declarado todo el centro contagiado. Bueno, son esas normas
que forman parte de la palabrería jurídica legal, que por supuesto nosotros faltaría más, claro que sí, cumplimos porque somos honrados y cumplimos con la ley, pero que desde luego damos la batalla donde hay que darla, de manera procesal, de manera administrativa ante las entidades correspondientes y por supuesto en la opinión pública, porque hay muchas personas que no han sido positivos y hay muchas personas que ni siquiera han tenido contacto con esas personas que han sido positivos y que han salido hacia el hospital y en cambio siguen viviendo aislados, ¿no? Claro, es que tener un jardín para que puedan salir a tomar el sol, todos hablamos de la famosa vitamina, ¿verdad? Bueno, es que solamente para que puedan socializar entre ellos y que puedan hablarse y que puedan decir, oye, ¿cómo estás? ¿Y qué tal van las cosas? ¿No? De repente las vidas se han reducido en muchos casos a 4 paredes, ¿no? Y nuestros mayores, desde luego, se merecen mucho más, ¿no? Efectivamente. Efectivamente, los mayores se merecen no mucho más, yo creo que se merecen todo. Esto es una opinión personal, pero yo creo que se merecen todo, que es todo lo que nos han dado ellos. Sin duda. En cuanto a medidas sanitarias, creo que proponen medidas como instalación de arcos nebulizadores, por ejemplo. Sí, claro. Las nuevas tecnologías, yo creo que esto nos permiten, en esta pandemia todo el mundo está aprendiendo, ¿verdad? Y ojalá que nos sirva para ser mejores profesionales y mejores personas. Antes le hablaba de nuestros profesionales, pues tenemos muchos de ellos que se han aislado en la propia residencia con los mayores para evitar la entrada y la salida. Conviene que recordemos que el virus entra en las residencias, no lo meten los mayores, pues lo mete algún familiar que fue a verlos o le mete algún profesional. Nosotros tenemos muchísimos casos de nuestras plantillas, en esas cerca de 1.000 residencias que tenemos distribuidas por toda España, le digo 1.000 residencias, 54.000 residentes, 35.000 trabajadores. Pues tenemos a muchos de ellos confinados con los propios residentes. ¿Para qué? Para evitar la salida y la entrada, ¿verdad? Ese arco que se propone pues permite que cualquier persona que tenga que salir en el futuro inmediato, y ojalá que podamos poco a poco volver, y entre comillas, a una cierta normalidad, pues que tengamos la garantía de a través de esos arcos que se pueda limpiar si tuviese algún tipo de virus y que se pueda desinfectar, ¿no? Bueno, son nuevas incorporaciones a la estructura habitual de una residencia, repito, que es un hogar, que no es un hospital, pues para que todos vivamos más tranquilos. Es decir, todo lo que nos está enseñando esta crisis es recuperemos en la medida de lo posible una vida lo más tranquila y parecida a lo que teníamos, si es que nos gustaba, ¿no? Y eso implica aprender de esas experiencias y garantizar que no entra el virus en las residencias. Hablamos de eso, hablamos de poder en algún caso también modificar nuestras estructuras dentro de las propias residencias para cuando, si esto se vuelve a producir, Dios no lo quiera, estar más atentos. Pero para eso necesitamos la ayuda de las administraciones públicas. El trato y el cuidado a nuestros mayores parte de la delegación que nos dan las administraciones públicas. Nosotros somos una federación de residencias sin ánimo de lucro, quiero destacar esto. Cuidamos a mayores y nuestra vocación es la de cuidarles con el máximo mimo porque la administración pública nos delega ese trato y nosotros lo hacemos encantado por convicción y por compromiso. Pero claro, necesitamos que nos ayuden a generar estructuras que permitan en las nuevas condiciones preservar la salud, insisto, física y emocional de nuestros mayores. Uh-huh. En estos casos, señor Carrasco, uno de los elementos que hay que tener son los EPIs, las mascarillas y sobre todo los tests. ¿Cómo están en este caso las residencias de mascarillas y de test? Pues mira, hay una corriente oficial, esta corriente oficial de la alegría de los balcones, que es bastante relativa, ¿verdad?, que dice que ya están llegando los test a las residencias. Bueno, pues los test están llegando, pero son test rápidos. Y los test rápidos no son al 100% fiables. Nosotros demandamos que, está muy bien que vengan esos test rápidos, porque si una persona no tiene síntomas y se da un test rápido negativo, pues bueno, nos puede dejar más o menos tranquilo, ¿no? Pero ¿qué ocurre cuando una persona tiene síntomas y el test rápido da negativo? Pues que te quedas igual, te quedas preocupado. Es decir, los test rápidos ya no son la solución. Nosotros demandamos que sean test PCR, porque con un test PCR el grado de fiabilidad es casi del 100%, es del 90 y tantos %. Y créanme, si eso sirve para que nosotros podamos distinguir quién tiene el virus, de quién lo ha pasado, quién puede contagiar, de quién no puede contagiar, amigos, esto refuerza la idea inicial. Podemos distribuir nuestras residencias, nuestros hogares, en función
de ese personal y esos residentes que pueden tener el virus para que no se produzca el contagio. Entonces podemos recuperar en cierta medida, lo vuelvo a entrecomillar, la vida que esté fuera del aislamiento y una vida lo más normal. El test sirve para saber quién puede y quién no puede contagiar, quién ha pasado la enfermedad, quién no la ha pasado, y en buena medida es la garantía cierta y real de volver a recuperar la vida fuera del aislamiento. Es lo que han hecho en Alemania, es lo que se ha hecho en Portugal, es lo que se ha hecho en Corea del Sur, es lo que se ha hecho en aquellos países que todos ponemos como ejemplo de que están haciendo bien las cosas. Pues eso es lo que demandamos. Demandamos que las administraciones públicas pongan prioridad absoluta en los test para que nos permitan hacer nuestro trabajo de manera impecable, ¿no? Señalan ustedes en su nota de prensa, no les hagan invisibles a nuestros mayores, claro. No hay que hacerles invisibles. Y además señalan que hay que corregir errores. ¿Ustedes creen que ha cometido errores este gobierno? ¿Creen que quizás les falta comunicación, por ejemplo, con ustedes para organizar estas medidas? Claramente. Aquí se ha calificado esto como una crisis sanitaria. Esto es una crisis humanitaria. Esto es una crisis humanitaria en toda regla. La decisión, y esto solamente hay que repasar estas últimas 6 semanas, casi ya 7, estamos en la 7ª, ¿verdad? Se puso el foco en los hospitales, y nos parece bien que se pusiera el foco en los hospitales, ¿verdad? Pero se nos olvidaba que había el sector más golpeado por esta crisis en las residencias, y los ciudadanos que están en las residencias tienen derecho también a ese tratamiento en el hospital. ¿Y qué sucedía? Y esto ha ocurrido, que como el hospital estaba absolutamente saturado, el nivel de atención en muchos casos de las residencias no era el deseable. Claro, es que nosotros propusimos desde el comienzo, por favor, hagan centros, si el hospital está saturado, centros donde podamos sacar a los positivos de las residencias para cortar la cadena de contagio. Bueno, aquí yo creo que ha habido claramente una decisión de centrarse en una determinada forma de actuar, que era la sanitaria, olvidándose de lo social, y claramente tenemos que decir que los mayores no han sido atendidos. Es verdad que los mayores no tienen una fuerza sindical tan potente como otros sectores, es verdad que no pueden movilizarse, es verdad que no siempre tienen la voz. Nosotros se la ponemos y estamos encantados de hacerlo, y todas estas cosas, evidentemente, claro que sí, han generado un caldo de cultivo. Decir lo contrario es caer en el buenismo y en lo políticamente correcto, pero nosotros estamos hablando de salvar vidas, ¿eh? Y queremos que nuestros mayores vivan, pero que quieran seguir viviendo. Y desafortunadamente en los primeros días no se les puso el foco en las residencias, y ahora parece que no son prioritarios para que desde las propias residencias, repito, por favor, que son sus hogares, se les pueda permitir una cierta libertad de movimiento, insisto, siempre con las máximas precauciones, como por otra parte ellos han sido ejemplo durante estas semanas, ¿no? Y sí, nos han tomado decisiones correctas, y desde luego nosotros hemos tenido que escribir 3 cartas al presidente del gobierno para recibir contestación, ¿no? Y hemos escrito a los vicepresidentes ahora y todavía estamos a la espera de que nos contesten, ¿no? Y hemos escrito a los presidentes de las comunidades autónomas y no todos han respondido. Y hemos escrito al presidente de diferentes instituciones o a los defensores del pueblo y no todos han respondido, o algunos han respondido de aquella manera, ¿no? Es decir, bueno, todos entendemos que esto ha supuesto un tsunami potentísimo, pero es que estamos hablando de vidas, y ante eso la atención y el foco es que no hay horas en el día, ¿verdad?, para atenderlo. Estamos hablando de vidas y de vidas de nuestros mayores, que como estamos diciendo todo el rato, hay que cuidarlos porque nos han dado todo. Sí. Señor Carrasco, para ir acabando, ya hemos dejado clara esa petición, esas reclamaciones y esas 12 razones, y sobre todo hemos dejado clara una cosa, que las residencias son su hogar y hay que cuidarlas. Claro. Pero sí que queremos preguntarle, saber su opinión sobre, lo estamos haciendo con todos los invitados hoy, el tema del día, la salida de los niños a la calle que se produjo ayer. ¿Qué opinan? Bueno, a mí me parece bien. Creo que si un niño hasta el día de ayer podía ir con su padre al banco, al supermercado o al estanco, que yo, me van a permitir que sea muy coloquial, alucino con eso, pues que hayan tardado tanto en poder salir. También debo decir que en esta sociedad de costumbres y comportamientos bastante discutibles, de Halloween, feedback y cositas importadas de fuera, hemos importado un comportamiento en muchos casos muy irresponsable, ¿no? Me parece que algunas escenas que yo he visto
en la Comunidad Valenciana o en Cataluña, pero sé que se han producido en toda España, pues invitan a que los padres tenemos que ser un poco más responsables, ¿no? A mí por edad me pillan ya con mis hijos crecidos, pero la irresponsabilidad y la broma del grupo de WhatsApp de los padres del colegio no podemos trasladarla a la salud de todos, porque se nos puede ir por el sumidero el esfuerzo ingente de toda una sociedad que mayoritariamente está dando un ejemplo, ¿no? Que es el que hemos dado durante estas 6 semanas de confinamiento. A mí no me ha hecho ni gracia, ni pizca de gracia, y me parece que todo el mundo habla de madurez, pero yo ayer he visto mucha falta de madurez en muchos padres con niños pequeños que no son conscientes de que aunque ellos sean los menos afectados teóricamente por esta terrible pandemia, pues su comportamiento no es ejemplar. Y lo digo y me parece que no servirá de mucho porque vivimos en una sociedad bastante tontita, bastante distraída y con muchos principios muy equivocados, ¿no? Pero esta es una opinión mía personal. Sí, pero queríamos hablar porque estamos preguntando a todos los invitados esa irresponsabilidad que para más delito se hizo ayer trending topic, o sea, la palabra irresponsables fue trending topic por lo que estamos comentando. En fin, hoy estará la policía seguramente ya controlando esto y es terrible que tengamos que tener un policía. En la zona en la que yo vivo está el ejército para que no se vuelvan a producir las tonterías de ayer jugando al fútbol, y están hablando ustedes con un periodista al que le apasiona el fútbol, ¿verdad? Pero no, ayer no era el día de jugar al fútbol, ni de enseñar bebés, ni de compartir tertulias en corrillo. Y lo vi y créanme que se me cae el alma a los pies. Pues sí, además el tema de los juguetes lo vamos a aparcar aquí ya, pero el tema de los juguetes daría para otro debate. Así es. Porque es donde parece ser que el balón al rozar el suelo se puede contaminar, es más complicado, hay que higienizarlo. Blanco y en botella. Pero esto daría para otro debate. Emilio Carrasco, director de comunicación de Federación Lades, muchísimas gracias por contarnos estas reclamaciones, y desde aquí tiene en EUFM su altavoz, porque creemos, como usted bien dice, que los mayores se merecen toda nuestra ayuda y todo nuestro respeto. Gracias de corazón, no saben cómo agradecemos que nos pongan voz, son nuestros mayores, de veras, todo por ellos, forjaron esta sociedad y ahora nos necesitan más que nunca. Gracias de corazón. Gracias.